Hoy el tema en relación al Sermón del Monte tiene que ver con la verdadera herencia. La verdadera herencia que tenemos o la herencia que debemos de realmente anhelar, porque eso es lo que dice el versículo 5. La promesa es de heredar algo que a veces no pensaríamos que la Biblia nos prometería este tipo de cosas, pero nos promete la tierra. ¿Ya vieron Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar de meditar sobre qué significa ser manso y qué significa heredar la tierra. Esas son las dos cosas. Es sencillo, eso es lo que vamos a ver y nos vamos a enfocar a eso. Espero que quede lo más claro que podamos hacerlo el día de hoy para que todos entiendan más o menos qué es lo que está detrás de lo que está diciendo Jesús aquí. Primer punto, ¿qué es? Mansedumbre. Ese es el concepto aquí, ¿no? Bienaventurados los mansos. Los mansos son los que tienen mansedumbre. Y a veces pensamos en los mansos como aquellos que tienen cierta personalidad. Ya lo hemos visto con las otras bienaventuranzas, con pobres en espíritu y con los que lloran. Como que pobres en espíritu pensamos son los que están ahí en una esquina y no tratan de no llamar la atención y son muy callados, muy introvertidos. Y ya vimos que no es el caso, ya vimos que es pobre en espíritu. Los que lloran, ¿quiénes son los que lloran? Los que sufren de depresiones constantes y siempre están tristes y nunca sonríen. Ya vimos quiénes son de los que está hablando cuando dice los que lloran. Eso lo vimos el domingo pasado. Ahora vamos a ver los mansos. Y los mansos, por lo regular, pensamos son los dejados. ¿No pensamos así sobre los mansos? Mansos son los que nunca se enojan, nunca reclaman y todos abusan de ellos, todos se aprovechan de su nobleza. Y esa es la idea que tenemos, pero eso es una cuestión de personalidad. No estamos hablando de una característica espiritual, estamos hablando simplemente ahí de personalidades. Hay gente que sí es así. Y no estamos hablando de personalidades y la razón por la que quiero que quede claro que ese no es el tema realmente del Sermón del Monte es porque si se tratara de personalidades aquí, de lo que Jesús está hablando, Dios no sería glorificado. ¿Cómo se lleva la gloria a Dios por algo que tú eres naturalmente? No se lleva la gloria a Dios, nada más dicen, ay, pues qué bonita persona es, o qué me gusta su manera de ser y ya. Pero no entienden que aquí en las bienaventuranzas, realmente más que una personalidad está hablando de una transformación del alma, una transformación del corazón, algo que hace Dios en nosotros, por lo cual Él se va a llevar la gloria. Y entonces, cada una de estas bienaventuranzas contiene ciertas características que son sobrenaturales, que solamente pueden ser producidas por medio del Espíritu Santo. Y eso es a lo que quisiera que llegáramos con cada una de ellas. Entender que no estamos hablando de simples cualidades, simple personalidad. Estamos hablando de algo más profundo. Porque hablaba con alguien el otro día y decía, estaba hablando de bienaventurados los pacificadores. Y entonces me decían, pues tú eres uno de esos, ¿no? No de los pacificadores. Pero
la realidad es que, acuérdense, las características que están en las bienaventuranzas son características que todo cristiano debe poseer. No podemos escoger cuáles son las que nosotros somos. No podemos decir, bueno, yo soy este y este y esta, pero esta y esta y esta no. No podemos hacer eso porque todo esto es un paquete que está escribiendo Jesús. Está diciendo, estas son el tipo de personas que van a heredar el reino de Dios, que van a heredar la tierra, que van a ser consolados, que van a recibir misericordia, que van a ver a Dios. Ese es este tipo de personas, es una categoría, no varias. Entonces vamos a tratar de entender a qué se refiere mansedumbre para que quede claro de qué está hablando Jesús. Mansedumbre, aquí de todas las bienaventuranzas que menciona Jesús, parece que Él se las está inventando. Y sí, se las está inventando porque Él tiene el derecho a hacer eso. Inventarse cosas que son ciertas. Si Él las inventa, son verdad, ¿no? No podemos acusarlo de ¿y eso de dónde lo sacaste? Pues, de mí mismo. ¿Y qué? O sea, Él puede hacer ese tipo de cosas. Entonces sí, las bienaventuranzas, muchas de ellas, pues no encontramos otro lugar en la Biblia realmente que hable así. Esto es único dentro de la Biblia, la manera en que Jesús está hablando aquí dentro de las bienaventuranzas. Los conceptos sí están en otras partes de la Biblia, pero la manera de ponerlo. Pero esta del versículo 5, de los bienaventurados los mansos, de hecho, es una que sí parece que Jesús realmente está citando una parte muy específica de la Biblia. Es el Salmo 37. Entonces quiero que vayan allá porque creo que vamos a poder entender qué es la mansedumbre si vemos el Salmo 37. Jesús está citando del versículo 11 del Salmo 37, donde dice textualmente, los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Ellos son la categoría de personas que poseerán la tierra. Entonces, en este salmo, al estudiarlo, creo que podemos encontrar cuál es el origen de la mansedumbre. ¿De dónde proviene la mansedumbre y cuál es la verdadera manifestación de la mansedumbre? Acuérdense, no es una cuestión de personalidad, es mucho más profundo que eso. Y si se regresan al versículo 5, van a empezar a encontrar la clave aquí, porque este salmo de veras desarrolla el concepto de mansedumbre. El versículo 11 es el clímax de algo que ya ha venido describiendo desde el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Cómo se obtiene la mansedumbre? ¿Cuál es el concepto sobre el cual está fundamentado el carácter de mansedumbre? Número 1, confianza en Dios. Alguien que confía en Dios, que dice, de veras, mi confianza está en Dios y está mi confianza en Él de tal manera que yo voy a encomendar a Él mi camino. La Biblia nos exhorta a hacer eso. La Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Dios. O sea, si algo te está angustiando, si algo te está afanando, si algo te está perturbando, ¿qué tienes que hacer con eso? Ahí está Dios, es tuyo. No es mío, es tuyo. Te lo doy, te lo regalo a ti. Tú encárgate, pero para eso tienes que, ¿qué? Confiar en Dios. Tienes que saber que Él es real y que Él cumple sus promesas y que es capaz de hacer las cosas que sean para nuestro bien. Ese es el tipo de confianza que nos lleva a empezar a depositar sobre de Él nuestras cargas, depositar sobre de Él nuestra ansiedad. Y vamos a ver en un momento que cuando Jesús habló de su propia mansedumbre,
De hecho, lo dijo en ese contexto de que Él podía ayudarnos a llevar nuestras cargas. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Después vemos en el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Después empieza, o sea, esta es la confianza que tenemos en Dios, que Él hará justicia, que Él recompensará a aquellos que se refugian en Él. Esa es nuestra confianza. Pero ¿cuál es el resultado? Aquí ya empieza la descripción de la mansedumbre. Aquí es donde empezamos a tener un panorama más claro de qué significa ser manso. Porque vean lo que dice el versículo 7. Dice que guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Quiere decir eso que antes de hablar, antes de actuar, esperamos en Dios porque confiamos en que Dios va a contestar de la mejor manera, no en el tiempo y de la manera que nosotros quisiéramos, pero eso es lo que significa confiar en Dios. ¿O no? Lo que significa confiar en Dios es que nos aguantamos, esperamos, nos callamos, guardamos silencio porque decimos, Señor, tú sabes, tú estás en control y voy a esperar en ti. Guardamos silencio, esperamos. ¿Qué sigue después? No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Tienes envidia de aquellos que no buscan a Dios y les van bien? No dejes que eso te afecte. Es la primera cosa que, bueno, no la primera cosa, pero una de las primeras cosas que nos dice acerca de lo que significa la mansedumbre. Que no te afecte lo que está pasándole a los demás. Señor, es que él es un pecador y es que mira cómo vive él y mira cómo tiene trabajo y cómo tiene más dinero y coches. ¿Por qué? Y si yo estoy aquí siendo fiel y tú, ¿por qué no también me prosperas a mí un poquito? Una característica de la mansedumbre es, eso no te afecta. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Nos desespera la gente mala o no? Es que él es malo, no le debería ir bien. No quisiera que le fuera bien. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No dejes que otros, por su manera de ser, te provoquen a ti a la maldad. Porque cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Nadie puede echarle la culpa a alguien más y decir, es que Dios, pues Él me provocó. O sea, velo. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios y vamos a rendir cuentas delante de Dios por nuestras acciones. Esa es la parte más interesante del matrimonio, ¿sabían eso? Que cada vez que hablas con una pareja que está teniendo problemas, dicen, es que él, es que ella. Y por eso yo soy así. Entonces tú cuando te presentes delante de Dios vas a decir eso. Ese fue el primer pretexto de la primer pareja, del primer matrimonio delante de Dios. ¿No fue ese el primer pretexto? Es que la mujer que me diste, que el esposo, es que todos echándole la culpa a alguien más. Pero Dios los confrontó a cada quien con lo que ellos habían hecho y cada uno recibió las consecuencias de sus propias acciones. Así funciona. Entonces, empezamos a ver aquí que hay una descripción muy clara de lo que significa la mansedumbre. Es un control,
un control de la ira, un control del enojo, un control de nuestras acciones para no reaccionar nada más emocionalmente por las cosas que nos rodean y las injusticias y la gente mala, especialmente cuando nos las hacen a nosotros. ¿En qué está nuestra confianza? Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Un día los malos no estarán más en esta tierra. Habrá justicia perfecta sobre cada persona, sobre cada pensamiento, sobre cada acción. Nuestra confianza es eso. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Parece que ahorita tenemos conflicto, parece que ahorita tenemos problemas, pero nuestra esperanza está en que eso no es permanente. Algún día esas cosas pasarán. Toda injusticia que se nos ha hecho a nosotros, Dios la juzgará. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en Romanos 12 al final. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Eso es a lo que se refiere. Cuando tu confianza está en Dios, cuando encomiendas a Él tu camino, entonces estás en completa libertad de actuar de una manera que el mundo no espera. Porque es muy diferente a cómo las demás personas actúan. Las demás personas actúan que cuando se les hace una injusticia se enojan y reclaman y demandan sus derechos y dicen no, así no debe de ser así y yo voy a pelear hasta el final y no me voy a dejar. ¿Y un cristiano qué hace? Dios sabe, Dios es el que tiene el control, Dios hará justicia, yo te amo y hago lo mejor que es para ti. Porque no está en mis manos hacer justicia. Yo no puedo hacer justicia. Dios es el que tiene la última palabra sobre estas cosas, no yo. Ahora empiezan a ver también cómo se relaciona un poco con las otras dos bienaventuranzas, las otras dos características que ya hemos visto. Cómo es una cadenita. Pobre en espíritu es alguien que reconoce que no tiene nada que darle a Dios, que está en bancarrota espiritual y viene a Dios con esa actitud de decir, Señor, yo no tengo nada que darte, lo único que puedo hacer es recibir de ti. Eso es lo que significa gracia. La parte emocional que surge de ese conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos es que lloramos y nos lamentamos por el pecado en nuestras propias vidas y hay un genuino remordimiento y quebrantamiento que surge dentro de nosotros que nos lleva al llanto, que nos lleva a los pies de Cristo, que nos lleva a buscar su gracia y su misericordia y que nos lleva a experimentar el perdón. Por eso dice que ellos recibirán consolación. ¿Se acuerdan? Versículo 4. ¿Y ahora mansedumbre qué es? Es la parte relacional ahora. O sea, yo soy pobre en espíritu, no tengo nada que ofrecerle a Dios, me quebranto por mi propio pecado, por el pecado que me rodea, pero encuentro la misericordia y el perdón en Dios. Y ahora me relaciono con la gente de una nueva manera, porque he experimentado gracia, por lo cual muestro gracia. Si Dios me perdonó a mí por una ofensa peor que la que otros me han hecho a mí, porque sí, es verdad, lo que otros te han hecho no se compara con lo que tú le hiciste a Dios. Si Dios me perdonó, entonces, ¿cómo voy a demandar yo que a mí
no me hagan cosas, que no me ofendan, que no me traten injustamente. ¿Cómo hago eso? Si yo hice cosas peores contra Dios y Él me aceptó y Él me dijo, aquí estoy, te perdono. Vamos a reconciliar esta relación. Si Dios hizo eso con nosotros, ¿cómo me atrevo yo a poner barreras con los demás y decir, no, a ti no, porque lo que tú me hiciste es imperdonable? No podemos hacer eso. Entonces, ¿entienden? La mansedumbre es el efecto relacional que surge de la parte emocional, llorar, que surge de la parte intelectual, no tengo nada que ofrecer a Dios. Así se relacionan esos. Quiero ir relacionando todas las bienaventuranzas, al irlas estudiando, para que vayan viendo el panorama más amplio de lo que está diciendo Jesús. Por eso les decía, las bienaventuranzas son un paquete. ¿Es todo o nada? No es, escoge tus favoritas. Bueno, hay un ejemplo en la Biblia del Salmo 37. Entonces quiero llevarlos a ese ejemplo porque si todavía tienen dudas de qué es mansedumbre, la Biblia nos da un ejemplo que no podría ser más claro de cómo se ve la mansedumbre en la práctica. Claro, vamos a ver al final de este mensaje el ejemplo en Jesús, pero hay otro personaje. Números, capítulo 12. ¿Qué pasó en Números 12? Bueno, Moisés se iba a casar, ya se había muerto su esposa, Séfora, y se iba a casar con otra mujer, y pues no les parecía, algunos creen que es porque era más morenita, de descendencia etíope, y los racistas de los hermanos de Moisés se enojan ahí un poco de que se estaba casando con esta mujer y empiezan a murmurar contra él. María y Aarón, versículo 1, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Nada más no les parece, les caía mal, no sé cuál era el contexto. Hay muchas opiniones sobre por qué estaban tan molestos de esta mujer que Moisés había tomado como esposa. Pero entonces empiezan a reclamar sus propios derechos de Aarón y de María, como de su propia autoridad dentro del pueblo de Israel y de liderazgo y de su opinión, que sí valía. Decían, es que nuestra opinión cuenta. Dicen, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿A poco él es el único que usa? ¿No nos usa a nosotros también? ¿No ha hablado también por nosotros? Entonces empiezan a enojar, empiezan a murmurar contra Moisés, lo empiezan a acusar, como diciendo, él no es el único, hay otros como nosotros. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es válido, porque a Dios también nos usa. Esa era un poco la actitud que ellos tenían. Y los detalles en este pasaje son impresionantes, porque ¿qué dice después de eso? Y lo oyó Jehová. Jehová escuchó que estaban criticando a Moisés injustamente. Eso es lo que oye Jehová. ¿Y en qué creen que estaba la confianza de Moisés? La confianza de Moisés era eso. Dios sabe. Dios sabe que no estoy obrando mal. Dios sabe que no estoy haciendo nada incorrecto. Y aquí está la descripción de Moisés. Y es interesante que aquí se describa a Moisés de una manera muy específica. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Les gustaría que la Biblia los describiera así a ustedes? Por eso quítense la idea de que, ahorita vamos a ver eso, pero quítense la idea de que alguien manso nunca se enoja o alguien manso nunca confronta, porque Moisés hacía estas cosas. Jesús hacía esas cosas y obviamente Jesús es el ejemplo más claro de mansedumbre, pero aquí Moisés es el que está siendo descrito como el hombre más manso que hay sobre la tierra. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Aquí hubiera sido muy fácil que él se defendiera, que él dijera, a ver, Aarón, María, no estoy haciendo nada malo, dejen de criticarme, déjenme hacer mi trabajo, porque esto nada más nos está distrayendo de el llamado que Dios nos ha hecho, de la misión que tenemos como pueblo. Están nada más causando conflicto, están causando nada más división. Moisés inmediatamente pudo haber argumentado cosas, pudo haber dicho lo que él realmente pensaba, pero ¿qué hace? Lo que dice el Salmo 37, se contuvo, guardó silencio y esperó ¿en quién? En Jehová. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice el Salmo 37 que debemos hacer. Guarda silencio y espera. ¿Qué hizo Jehová? Dios se encargó de reprender a Aarón y María. No Moisés. Dios lidió con ellos directamente. Dijo, a ver, Aarón, a ver, María. Les voy a dar una pequeña lección. María, vas a tener lepra por un rato. Eso es lo que termina pasando. Y reconocen Aarón y María que juzgaron mal a Moisés. Pero Dios se encargó de hacer justicia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro dentro de la Biblia de cómo se ve la mansedumbre. Cuando alguien nos critica, cuando alguien dice algo malo sobre nosotros, cuando nos juzgan, ¿cómo reaccionamos? Esa es la prueba de mansedumbre. Lo que vemos en Moisés, la primera característica, bueno, ya vimos características en el Salmo 37, pero quiero que vean aquí, en Moisés, que la mansedumbre no es defensiva. No es defensiva. No se pone inmediatamente a justificar nuestras acciones y decir, ay, pero no hace eso. Guarda silencio y espera. Guarda silencio y espera. Todos hemos experimentado que hablen mal de nosotros. Todos. En algún momento. Y nuestra primera reacción, ¿qué es? Defendernos. Pensamos que es lo mejor que podemos hacer. Tú me dices algo, yo también te voy a decir a ti algo. ¿No? Y empezamos así con esta guerra, a ver quién tiene razón y a ver quién tiene el mejor razonamiento y quién puede usar las mejores palabras. Y eso es inmediatamente lo que empieza a pasar cuando nos sentimos atacados. La característica de la mansedumbre es que guarda silencio y espera en Jehová. ¿Qué otras características encontramos de la mansedumbre? En el Nuevo Testamento también tenemos descripciones de lo que significa ser manso y una de las principales se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y aquí está la palabra, aquí está el concepto, así sabemos que está hablando de mansedumbre, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo se ve la mansedumbre? Escuchamos más de lo que hablamos. Así se ve. Cuando estás discutiendo con alguien, ¿qué haces normalmente? O sea, él tiene su opinión, yo tengo la mía, ¿y qué hacemos? Mientras él está diciendo su punto de vista, no estoy escuchando lo que él me dice, yo ya estoy pensando cómo rebatir lo último que dijo. ¿No? A ver, pero me dijo a ver, ¿qué puedo decirle? Que pueda rebatir ese punto que me dijo. Porque no tiene razón, yo tengo la razón, él está mal. Hablamos mucho, todos hablamos mucho, demasiado. Así no se ve la mansedumbre. La mansedumbre no es alguien que habla mucho, es alguien que escucha mucho. Y saben que el punto que creo que aquí Santiago está haciendo de escuchar más de lo que hablamos es que la mansedumbre tiene una actitud que está abierta a la corrección. Es el tipo de actitud que dice, a ver, puede ser que esté equivocado. A ver, quiero ver las cosas objetivamente y quiero platicar contigo y escuchar tu punto de vista para ver si a lo mejor no realmente estoy mal yo en lo que estoy diciendo. La mansedumbre hace eso. Porque hay una idea también falsa de la mansedumbre, que es la idea de que pues cada quien con sus ideas, ¿no? Tú con lo tuyo, yo con lo mío, así estamos bien. Mejor ni hablamos del tema para no pelearnos. Cada quien con sus opiniones. ¿Eso es una mansedumbre? No, no es mansedumbre, es relativismo. Y es lo contrario de mansedumbre. Porque, ¿saben qué es lo que dice esa actitud? No me importa lo que tú pienses, no me importa tu opinión, yo ya tengo la mía. Yo ya decidí lo que creo, así que no me vengas a decir otras cosas. No es, es elevar nuestra posición y nuestra manera de pensar a tal grado de que no nos importe lo que otros tengan que decirnos. A mí no me vengan a corregir, a mí no me vengan a decir que estoy mal, porque yo ya sé que no estoy mal. ¿De veras? La mansedumbre no se ve así. La mansedumbre es que cuando alguien señala algo en lo que tú estás mal, lo consideras seriamente. A lo mejor sí estoy mal realmente en esto. Déjame pensarlo con cuidado. Esa es la verdadera mansedumbre. Miren, esto lo leí y me pareció una buena manera de resumirlo. Decía, creo que es Martin Lloyd Jones, la prueba de la verdadera mansedumbre no es si tú puedes decir que eres un pecador, un pobre pecador, sino lo que haces cuando alguien más te llama un pobre pecador. ¿Entienden? O sea, es fácil decir, sí, yo soy malo y soy pecador y estoy mal. Mientras yo lo diga de mí mismo, está bien. Pero si alguien más me lo dice, o sea, ahí sí, cuidado, porque eso sí me molesta. Que me digan, estás mal, eres un pecador. ¿Entienden? La mansedumbre se manifiesta principalmente en cómo reaccionamos cuando otros dicen cosas de nosotros. Cuando otros nos atacan, cuando otros nos critican, cuando otros nos juzgan. Así se manifiesta la verdadera mansedumbre.
Pruébenlo. Hagan la prueba ustedes. En su propia vida. Otra característica de la mansedumbre que encontramos en la Biblia la vemos en Gálatas 6. Y aquí es donde vemos que la mansedumbre no es la falta de confrontación, no es el no decirle a la gente la verdad, no es el no decirle estás mal a alguien. Es poder evaluar mi propia vida antes que yo juzgue la vida de alguien más. Eso es. Es que yo considere el hecho de que el problema o el pecado de alguien más también puede ser una lucha en mi propia vida. Ese es el balance que existe en la vida cristiana. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir cuando dice espíritu de mansedumbre? Quiere decir, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo que quiere decir mansedumbre es, no que yo no te digo estás mal, sino que yo también al mismo tiempo estoy viendo mi propia vida para ver qué es lo que está mal en mi vida. Cuando Jesús dijo, antes de sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, saca ¿qué? La viga que tienes en el tuyo. Lo que estaba diciendo Jesús es, no estaba diciendo no saques la paja en el ojo de tu hermano. Estaba diciendo, antes de sacar la paja en el ojo de tu hermano, saca la viga que hay en tu ojo para que entonces puedas mejor ayudarle a tu hermano a sacar la paja en su ojo. Eso es lo que estaba diciendo. La Biblia no dice que no juzguemos a los demás. Eso no dice la Biblia, ¿sabían? No juzguéis, ¿qué? Para que no seáis juzgados. Es decir, hay una parte sobre nosotros mismos que tenemos que considerar primero antes de emitir un juicio. Porque el mismo juicio que nosotros estamos usando con alguien es el mismo juicio que Dios usa sobre nosotros. O sea, Dios juzga a todos. Y entonces, lo que para una persona es culpable en un área, yo soy culpable en otra. Hazlo consciente de eso. Eso es lo que te está diciendo la Biblia. No te está diciendo no confrontes, no le digas a la gente que está mal. Simplemente hazlo con un entendimiento correcto sobre ti mismo. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Es el entendimiento más honesto y genuino que hay sobre nuestra propia condición. Tú no mereces el perdón de Dios. Tú no mereces la salvación de Dios. Tú no mereces el perdón. ¿Pero qué? Pero yo tampoco. Entonces, ¿entienden? De ahí se va desprendiendo todo el concepto de mansedumbre en la Biblia. Entonces, otra cosa que vemos en la Biblia es que la mansedumbre no es evitar confrontación. Es confrontar con un entendimiento sobre nuestra propia condición primero. Eso es. Y así debe de verse la iglesia. Por último, ¿cuál es la promesa que se nos hace en relación a la mansedumbre? ¿Cuál es la herencia? La tierra, el mundo, es nuestra herencia. ¿Suena tan raro eso? Imagínense la audiencia de Jesús, ¿cómo le sonó eso? Estaban los celotes que decían, vamos a pelear por nuestra independencia y nuestra libertad. Y existía un espíritu de que los judíos estaban dominados por Roma. ¿Por qué?
por dejados, ¿no? Porque no peleaban, porque no defendían sus derechos. Entonces decían, el Mesías, ¿qué es lo que va a hacer? El Mesías nos va a guiar en una revolución en donde vamos a pelear contra nuestros enemigos y vamos a por fin encontrar libertad, vamos a volver a ser una nación. Y esa era la esperanza que ellos tenían en el Mesías. Y así veían a Jesús. Entonces, cuando Jesús les dice, ¿quiénes van a heredar la tierra? Los mansos. Ah, caray, los mansos, pues lo que yo veo es que los que heredan la tierra, los que están en poder, son precisamente los que no se dejan, los que demandan sus derechos, los que siempre están ahí peleando, exigiendo que se haga justicia, exigiendo que todas las cosas se hagan bien. Esos son los que heredan la tierra. Si ustedes van al mundo corporativo que existe, ¿quiénes son los jefes? ¿Quiénes son los dueños de las empresas? ¿Quiénes son los que mandan? No los describiríamos normalmente como los mansos. No lo haríamos. Este es un concepto contrario al concepto de autosuficiencia y éxito que existe. El mundo es de los autosuficientes, los que tienen metas, los que tienen visión, los que pelean por lo que creen. Ese es el tipo de gente que va a dominar el mundo. Jesús está diciendo algo muy diferente aquí. Está diciendo, los que tienen su confianza en Dios y en su justicia y se lo dejan todo a Dios, ellos al final van a heredar el mundo. El mundo es nuestro, y eso es de lo que habla Pablo en 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, versículo 21 y 22, en donde había un problema ahí en Corinto. Desde el versículo 5 empiezan a ver que había un problema entre la gente de que si yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Había conflicto porque la gente estaba haciendo sus grupitos. Y estaban tratando de encontrar su identidad en la persona que ellos seguían. Estaban tratando de pelear por su autoridad y su derecho dentro de la iglesia de acuerdo a la influencia del personaje con el cual ellos se podían asociar. Yo conozco a tal, él es mi amigo, esa es la manera en que queremos progresar en la vida, en que queremos tener más. ¿Quién conoces? ¿Qué? ¿Cómo puedes obtener un mejor puesto? ¿Cómo puedes conseguir un empleo? ¿Cómo puedes hacer cosas en este mundo? Pues asóciate con las personas correctas. Si tú conoces a la gente correcta, entonces vas a avanzar. Y entre más vayas avanzando, ¿qué significa eso? Vas a tener más. ¿Cómo contrarresta esto Pablo? Dice el versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿No le suena eso un poquito como pobre en espíritu? Hágase pobre en espíritu primero. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres. Quien conoce, con quien que se asocia, ¿qué tengo yo que ofrecer? Eso no es mansedumbre. Todo es por gracia. ¿Cómo me relaciono con los demás? No es en sí
mi capacidad intelectual, mi superioridad emocional, todas estas cosas no son lo importante. ¿En qué está nuestra confianza? ¿Por qué estamos peleando por tener más cosas? Porque nuestra confianza no está en que todo es nuestro. No te glorías en los hombres. Ese es el razonamiento de Pablo, ¿lo ven? No te glorías en los hombres, ¿por qué? Porque todo es tuyo. ¿Qué te puede dar un hombre que no sea ya tuyo? Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿En qué está incluido aquí? El mundo. La tierra es nuestra herencia. ¿De qué te preocupas? ¿De qué estás peleando constantemente? Defendiendo tus derechos, defendiendo tu posición, defendiendo las cosas que tú crees que deberían de ser tuyas, si ya son tuyas. ¿Por qué peleas por ellas? ¿Por qué peleas el reconocimiento de la gente si lo único que importa es el reconocimiento de Dios? ¿Por qué nos preocupa tanto estas cosas que al final del día son las cosas que nos hacen no ser mansos? La falta de mansedumbre surge de la inseguridad en lo que poseemos y de quiénes somos. La gente más mansa es la gente que está más segura en su posición, de lo que tiene y de quién es. Espero que eso les vaya quedando claro, porque es la definición de mansedumbre en la Biblia. Por último, ¿cuál es el ejemplo más grande de mansedumbre que tenemos en la Biblia? ¿Cuál? Jesús. Jesús es el ejemplo máximo de alguien que estaba tan seguro en sí mismo, tan seguro de quién era y de qué es lo que poseía, que no se sentía intimidado por la gente en autoridad, no se sentía intimidado por aquellos que lo amenazaban. Es por eso que en el proceso de su juicio, que lo llevó a la crucifixión, no abrió su boca. O sea, decían toda clase de cosas contra él. Es que tú eres así, es que tú haces esas cosas y tú andas causando una rebeldía ahí entre los judíos, rebelarse contra la autoridad. Es que empezaban a buscar toda clase de cosas de lo cual acusarlo. ¿Y qué hacía Jesús? Está bien, díganlo. No es cierto. No tengo que defenderme delante de ustedes. Porque ¿quién sabe cuál es mi real situación? Dios sabe. Dios sabe por qué estoy aquí. Dios sabe cuál es mi corazón. Dios sabe mi situación delante de Él. Yo no tengo que defenderme con ustedes. Esa fue la actitud que tenía Jesús. Y en Mateo capítulo 11, versículo 29, encontramos que Jesús hizo una declaración que no podía ser más clara acerca de su corazón y de la manera que debemos de imitarlo. Dice el versículo 29 del capítulo 11: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben la otra razón por la cual hay un sentido futuro en el cual el mundo es nuestro si somos mansos? Pero hay un sentido presente en el cual el mundo es nuestro si somos mansos. ¿Saben cuál es? Vas a tener paz.
La mansedumbre trae paz a tu vida. Porque no te afanas, no te estresas por las mismas cosas que los demás se estresan. Eso es lo que realmente es poseer la tierra. No vivir preocupado por tener más, por ser más exitoso, por tener más reconocimiento, por lo que piensan los demás de mí todo el tiempo. Es que yo no quiero que digan cosas malas de mí, es que yo quiero que todos, caerle bien a todos y yo quiero que todos reconozcan qué buena persona soy. Y así somos por naturaleza. Nos encanta que nos halaguen, nos encanta que digan, ay, mira qué ejemplo, qué buena persona. Pero la realidad es que eso nos puede consumir, ese deseo nos puede llevar a una falta de paz en nuestro corazón. Dice Jesús, sean como yo, mansos y humildes de corazón, y hallarán ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque si la gente empieza a hablar mal de ustedes, no les va a quitar su paz. Si la gente no reconoce su esfuerzo o no reconoce las cosas que ustedes están haciendo bien, no les va a quitar su paz. Si mi esposo o mi esposa no es como yo quisiera que fuera, no les va a quitar su paz. Mi yugo es fácil. ¿Y qué? Ligera mi carga. Ahí está Jesús, delante de uno de los hombres más poderosos de ese tiempo. ¿Quién era? Pilato. Y Pilato le estaba diciendo a Jesús, ¿qué no ves que te están acusando? ¿Qué no ves que están diciendo todas estas cosas de ti? O sea, ¿en qué no te vas a defender? Le decía Pilato. ¿Y qué hacía Jesús? No me voy a defender. ¿Qué no vas a decir? Ay, Pilato, están mintiendo, No es cierto, nada de lo que te están diciendo es cierto. Pero vean este contraste. Un hombre, Jesús, que aparentemente lo ha perdido todo, no tiene nada. Ahí está, como un criminal preso, siendo acusado por la gente, a punto de morir. La persona que menos desearíamos estar en su lugar. Y del otro lado, ¿a quién tenemos? A Pilato, que aparentemente tiene el mundo entero debajo de sus pies. Tiene poder, tiene autoridad, tiene dinero, tiene todas las cosas que materialmente la gente desea. Y la perspectiva de Pilato era un poco así, ¿no? Porque Pilato le dice, de hecho, ¿no sabes que yo tengo el poder para liberarte? ¿No sabes que yo estoy en una posición superior a la tuya? Yo tengo el mundo, tú no tienes nada. ¿Y qué le dice Jesús? Tú no tendrías nada si Dios no te lo hubiera dado. Tú no sabes que los mansos heredarán la tierra. La tierra no es de la gente como tú, Pilato. La tierra es de aquellos que tienen su confianza puesta en Dios. Eso era una ilusión. El poder de Pilato de ser gobernador y de tener todo este poder era una ilusión, no era cierto. Él no va a heredar la tierra. Él no tenía el poder que pensaba que tenía. Jesús lo tenía. Pero en nuestra impresión era completamente lo contrario. Jesús ahí es el que parecía estar en desventaja. Jesús es el que parecía ahí no tener nada. Jesús es el que parecía tenerlas todas de perder. Y en realidad el mundo, y no solo el mundo, sino el universo era de él. ¿Se dan cuenta de lo paradójico, de lo irónico que es la Biblia cuando habla de este tipo de cosas? Y por eso es que Jesús dice, los mansos heredarán la tierra. Y ya estudiamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23.
que describe esta mansedumbre en estos últimos momentos de la vida de Jesús. 1 Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y aquí está la clave. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hacemos nosotros ante la oposición? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos maldicen? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos critican injustamente, cuando dicen cosas acerca de nosotros? Y fíjense, la tenemos más fácil que Jesús, mucho más fácil. Les voy a decir por qué. Porque cuando criticaban a Jesús, todo lo malo que decían sobre él era falso. Pero adivinen qué, cuando la gente dice cosas malas sobre nosotros, no necesariamente es falso. Porque nosotros sí la regamos y nosotros sí estamos mal. Entonces debería ser más fácil para nosotros decir, ¿de qué me enojo? Sí es cierto, soy pecador, sí es cierto, estoy mal. ¿No? Este tipo de cosas nos deben de hacer reflexionar acerca de nuestras propias vidas y especialmente deberían de hacernos darnos cuenta de que la mansedumbre realmente es algo sobrenatural. Realmente es algo que no hacemos naturalmente. Nadie de nosotros, no me importa cómo sea tu personalidad, la mansedumbre no es algo que posees en ti mismo. Dios tiene que hacer esa obra en ti porque proviene de ver el ejemplo de Cristo, proviene de entender la gracia de Dios en mi vida, proviene de entender lo que significa ser perdonado por mis pecados. Proviene de entender cómo estamos todos en el mismo nivel, todos tenemos el mismo problema delante de Dios y la gracia que Dios nos manifiesta es la misma. A todos, a todos. No hay algunos que estamos más cerca del cielo que otros en el sentido de nuestras obras, de lo que nosotros nos ganamos delante de Dios. Entonces, tenemos la confianza en que Dios tiene el control, podemos confiar en Él, podemos confiar en su justicia y entender que su gracia y su perdón nos hace tratar a la gente de una manera muy diferente a la que otros los tratan. Y nuestra recompensa será cumplida perfectamente en la eternidad, los nuevos cielos y nueva tierra que Dios promete para todos los mansos.